En el corazón palpitante del poderoso imperio persa, bajo la inmensidad de un cielo sin nubes, se alzaba la majestuosa ciudadela de Susa. Sus muros eran altos como montañas, y sus jardines, bañados por fuentes de aguas cristalinas, resplandecían como esmeraldas al sol. Allí gobernaba Asuero, rey de reyes, señor de 127 provincias que se extendían desde la India hasta Etiopía. Su trono de oro puro, elevado sobre 7 escalones de mármol blanco, era símbolo de un poder que parecía eterno. El rey, hombre de gran presencia y mirada firme, celebraba un banquete colosal para mostrar la gloria de su imperio. Durante 180 días, nobles, príncipes y guerreros bebieron vino en copas de oro, mientras la música resonaba entre columnas de alabastro y los aromas de incienso perfumaban el aire. No había esquina del palacio que no brillara con riqueza, ni corazón que no latiera al ritmo de la fiesta. En ese esplendor sin igual, el rey Asuero, embriagado por el vino y el orgullo, mandó llamar a la reina Basti para que se presentara ante los ojos de todos con su corona real. Deseaba exhibir su belleza como una joya más de su reino. Pero Basti, orgullosa y digna, se negó. Su silencio retumbó como un trueno en medio de la música. Un murmullo recorrió los salones. Nadie había desobedecido jamás al rey. El rostro de Asuero se tornó oscuro como la tormenta. La furia del monarca sacudió el corazón del palacio. ¿Qué ejemplo daría esto a las mujeres del reino? ¿Qué dirían los nobles si el mandato del rey era ignorado? Los sabios del reino fueron convocados para deliberar. Su consejo fue claro: Basti debía ser despojada de su título real. Y así se hizo. El trono quedó vacío, y el destino comenzó a girar sus ruedas invisibles. Con el eco de la desobediencia aún flotando en el aire, una nueva búsqueda fue decretada. Una nueva reina debía ser encontrada, una más digna, más obediente, más esplendorosa. Y así, mensajeros partieron a todas las provincias, llevando consigo el decreto real. Todas las jóvenes vírgenes de hermoso parecer deberán presentarse en Susa ante el custodio de las mujeres, para ser preparadas con perfumes y ungüentos. De entre ellas, una será coronada reina en lugar de Basti. Fue entonces cuando, lejos del trono y de los salones dorados, el nombre de una joven huérfana comenzó a murmullarse entre los ángeles. Su nombre era Hadassah, pero todos la conocerían como Esther. La brisa cálida del desierto se colaba entre las columnas del palacio de Susa. Era una mañana radiante, y sin embargo, una sombra comenzaba a extenderse en el corazón del imperio. Mientras Esther se adaptaba a su nueva vida en el palacio, sin revelar su origen judío como Mardoqueo le había aconsejado, los engranajes del destino comenzaban a girar. En otro rincón del imperio, el ascenso de un hombre ambicioso estremecía los cimientos del reino. Su nombre era Amán, hijo de Amedata, descendiente de Agag, enemigo ancestral del pueblo judío. Astuto, elegante y de porte imponente, Amán había logrado ganarse la confianza del rey Asuero. Su influencia crecía día a día, hasta que finalmente el rey colocó sobre su dedo el anillo real, símbolo de autoridad absoluta. Con ese poder, Amán se paseaba con arrogancia por las calles de Susa. Todos se inclinaban ante él, excepto uno, Mardoqueo. Anciano pero firme, de ojos sabios y mirada serena, el tío de Esther se negaba a doblar la rodilla ante ningún hombre. «Solo a Dios me inclino», murmuraba mientras sostenía la mirada airada de los guardias. Amán, al enterarse de aquella afrenta, sintió como el fuego del rencor le devoraba el pecho. Pero vengarse solo de Mardoqueo no era suficiente. Quería exterminar a todo su pueblo. Así, con frialdad, tramó un plan oscuro. Arrojó el pur, el sorteo, para decidir la fecha del exterminio de los judíos. El día fue fijado. Sin sospecha alguna por parte del rey, Amán dictó el decreto. En todo el imperio, en una fecha señalada, los judíos serían destruidos. Los escribas corrieron a redactar la orden. El sello real la hizo inquebrantable. En los rincones más remotos del reino, los pregoneros leían el decreto, y el eco de la tragedia se extendía como una tormenta. Madres abrazaban a sus hijos, ancianos caían de rodillas,
los sabios rompían sus vestiduras. El pueblo judío estaba condenado. Pero en medio del llanto, comenzó un susurro de esperanza. Mardoqueo, vestido de cilicio y ceniza, se presentó a las puertas del palacio, clamando por ayuda. Y Ester, en la intimidad de sus aposentos, alzó los ojos al cielo. La noche cayó sobre Susa como un manto de presagio. En las habitaciones interiores del palacio, Ester estaba sola. Las joyas reales no brillaban más que las lágrimas en sus ojos. Vestida con ropas sencillas, sin corona ni perfume, la joven reina ayunaba en silencio. 3 días sin comer, 3 días sin hablar, solo orando, esperando una respuesta del cielo. Mardoqueo, desde fuera del palacio, había enviado un mensaje claro: ¿quién sabe si para este tiempo has llegado al reino? Las palabras resonaban en su alma como un tambor de guerra. La elección ya no era suya, debía arriesgar su vida para salvar a su pueblo. Si el rey no extendía su cetro, moriría. Pero si callaba, el destino de los suyos sería aún peor. Al amanecer del tercer día, Ester se vistió con su manto real. Era majestuosa. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una luz firme. Caminó lentamente por los pasillos del palacio, cada paso un latido, cada latido una oración. Al llegar a la sala del trono, se detuvo. El rey Asuero, sentado en su trono de oro, levantó la mirada. El silencio cayó sobre la sala. Todos contenían el aliento. Entonces, el rey alzó su cetro. Ester fue recibida con gracia. El corazón del imperio latía de nuevo. El rey, encantado por su presencia, le preguntó: ¿qué deseas, reina Ester? Hasta la mitad del reino te será dado. Pero Ester, sabia como la serpiente, no reveló su petición aún. Invitó al rey y a Amán a un banquete privado esa misma noche. Una jugada audaz. Amán, halagado, no sospechaba nada. Salió de palacio con el pecho inflado de orgullo, hasta que vio a Mardoqueo, una vez más, firme, erguido, sin inclinarse. La rabia lo consumió. «Quiero colgar a ese hombre», vociferó al llegar a casa. Su esposa y amigos le aconsejaron: «Haz una horca de 50 codos. Mañana mismo, pide al rey permiso para colgarlo». Amán mandó construir la horca esa noche, convencido de que el poder estaba de su lado. Pero mientras él dormía, el rey no podía conciliar el sueño. La luna aún colgaba alta en el cielo, cuando el rey Asuero se revolvió en su lecho. El sueño lo había abandonado, como si una fuerza invisible lo empujara hacia algo mayor. Llamó a sus sirvientes. «Traedme el libro de las crónicas del reino», ordenó. Los escribas obedecieron, desenrollando los pergaminos uno a uno, leyendo en voz baja bajo la tenue luz de las lámparas. Entre los registros de conquistas, tributos y leyes, una historia olvidada surgió, un complot contra la vida del rey, frustrado por un hombre llamado Mardoqueo. El rey se enderezó en su trono improvisado, su voz cargada de sorpresa. ¿Y qué honor o distinción se le ha dado a Mardoqueo por esto? Los escribas miraron sus notas. Uno de ellos respondió con vacilación: «Nada, Majestad». El rostro del rey se endureció. «Que alguien entre a mis cámaras ahora mismo». En ese preciso instante, como si el destino lo guiara, Amán se acercaba al trono para pedir permiso para colgar a Mardoqueo. Pero antes de que pudiera hablar, el rey preguntó con entusiasmo: ¿qué debe hacerse al hombre que el rey desea honrar? Amán, ciego por su orgullo, creyó que hablaban de él. Majestad, que se le vista con ropas reales, montado en el caballo del rey, y que uno de los nobles lo conduzca por la ciudad proclamando: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. El rey sonrió, con una chispa de justicia. Entonces, haz todo eso con Mardoqueo el judío, el que está a la puerta del palacio. No omitas nada. El mundo de Amán se quebró en 1000 pedazos. El mismo hombre al que planeaba colgar, ahora debía alzar sobre un caballo real. Y así, bajo la mirada atónita del pueblo,
Amán caminó por las calles de Susa liderando el caballo, proclamando con los dientes apretados: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. La gente reía, aplaudía. Mardoqueo, siempre digno, no mostró arrogancia. Pero Amán regresó a casa humillado, con el alma hecha trizas. Sus consejeros ya no le hablaban con confianza. Su esposa, temerosa, dijo: si Mardoqueo es judío, y has comenzado a caer ante él, no podrás vencerlo. Caerás del todo. Y mientras aún estaban hablando, llegaron los eunucos del rey. Amán, es hora del banquete con la reina. La trampa comenzaba a cerrarse. Los grandes salones del palacio de Susa resplandecían bajo la luz de cientos de lámparas de aceite. Los pilares de mármol estaban cubiertos con sedas púrpuras, y una fragancia de incienso flotaba en el aire. Sobre una mesa imperial se servían los más exquisitos manjares del reino: dátiles bañados en miel, vino especiado de Media, cordero asado con hierbas raras, y frutas exóticas traídas desde la India. En el centro de esta opulencia se hallaban tres figuras: el rey Asuero, su esposa Esther, y Amán, sentado con una sonrisa tensa que apenas disimulaba su nerviosismo. El silencio pesaba como una losa. Asuero alzó su copa, contemplando a Esther con ojos curiosos. Reina Esther, esta es la segunda vez que compartimos mesa. Dime, ¿cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino te será concedida. Esther bajó los ojos por un instante, como reuniendo valor. Su voz tembló al principio, pero luego se alzó con fuerza. Oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, si te place mi vida, te ruego que me la concedas. Y no solo la mía, sino la de mi pueblo. Hemos sido vendidos para destrucción, matanza y exterminio. El silencio se rompió como un cristal arrojado al suelo. Asuero frunció el ceño, su rostro endurecido. ¿Quién es ese hombre? ¿Dónde está el que se atrevería a hacer tal cosa? Esther lo miró directamente, sin parpadear. El adversario y enemigo es este malvado Amán. Amán palideció. Su copa cayó al suelo, derramando vino como si fuera sangre. La tensión explotó en el salón como una tormenta. El rey se puso de pie de un salto, derribando su trono, con la furia ardiendo en sus ojos. ¡Fuera! Traición bajo mi propio techo. Sin pronunciar palabra, Asuero salió hacia el jardín real, sus pasos resonando como truenos. El aire se tornó pesado. Amán cayó de rodillas ante Esther. Por favor, reina, ten piedad. No quise, no supe. Pero sus palabras eran vacías. Esther no respondió, se mantuvo firme como una columna de justicia. El rey regresó con furia renovada, y al ver a Amán suplicando tan cerca de su esposa, la furia se transformó en sentencia. ¿También quieres ultrajar a la reina en mi propia casa? Uno de los eunucos reales, Arbona, se acercó y dijo con voz neutra: Majestad, en la casa de Amán se ha levantado una horca de 20 codos de altura. La preparó para Mardoqueo. El silencio se hizo por un instante, hasta que el rey respondió con voz gélida: colgadlo en ella. Amán fue llevado fuera, sin gloria, sin defensa, sin aliados. Las sogas que había tejido para otro, lo envolvieron a él. Y así, en una noche que comenzó con banquetes y sonrisas, la justicia cayó como un rayo sobre el enemigo del pueblo. Con la caída de Amán, el destino del imperio cambió. Pero la amenaza no se había desvanecido por completo. La ley de destrucción aún estaba firmada con el sello del rey. El alba se alzó sobre Susa con un resplandor distinto. El sol acariciaba los tejados dorados del palacio, mientras un aire de expectación se extendía por las calles. La noticia de la caída de Amán había corrido como fuego por el imperio. Algunos temblaban. Otros daban gracias a Dios en secreto. Pero todos sabían que el poder había cambiado de manos. En los salones del rey, Mardoqueo, aquel sabio judío que una vez aguardaba en silencio a las puertas del palacio, fue llamado ante el trono. Asuero, vestido con su túnica real,
lo recibió con una mirada de respeto que pocos hombres habían logrado ganarse. Mardoqueo, dijo el rey, tomando su anillo real, aquel mismo que había sido de Amán, he sabido de tu lealtad, de tu sabiduría y de tu justicia. Este anillo ahora te pertenece. Y con él, te doy autoridad sobre toda la casa de Amán. Ester, presente en la audiencia, sonrió con ternura. Por primera vez en mucho tiempo, sus ojos brillaban sin sombra de temor. El cambio fue inmediato. Mardoqueo, con su barba bien cuidada y sus ojos serenos, fue vestido con vestiduras reales de azul y blanco, con una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Cuando salió del palacio, el pueblo lo aclamó. Las calles estallaron en júbilo. Las mujeres lloraban de alegría, los ancianos se arrodillaban, los niños lanzaban flores. Pero la batalla aún no estaba ganada. La ley de Amán, la orden de aniquilar a los judíos, había sido sellada con el anillo del rey. Y según las costumbres persas, ninguna ley firmada y sellada podía ser revocada. Era como si estuviera escrita con fuego en el cielo. Ester volvió a presentarse ante el rey, esta vez con un rostro firme, no suplicante, sino determinado. «Oh rey», dijo con gravedad, «si hallé gracia en tus ojos, si aún me amas, si crees en la justicia, permite que se escriba otra orden. Una que salve a mi pueblo». Asuero asintió. «Escribe lo que desees en mi nombre», ordenó, «y séllalo con mi anillo». Mardoqueo, entonces, reunió a los escribas. Desde el amanecer hasta el anochecer, se redactaron nuevos decretos en todos los idiomas del imperio. El nuevo edicto no anulaba al anterior, pero daba a los judíos algo que jamás habían tenido antes, el derecho a defenderse. Pudieron armarse, pudieron prepararse, pudieron reunir a sus familias y sus comunidades. El miedo comenzó a cambiar de bando. Los mensajeros reales montaron caballos veloces y partieron en todas direcciones, llevando la esperanza al exilio. Y cuando el pueblo judío supo que tenía permiso para luchar por su vida, el lamento se convirtió en alabanza. Las sinagogas se llenaron. Se alzaron oraciones de agradecimiento. El temor se transformó en fuerza. En cada provincia, hombres y mujeres se preparaban para el día señalado, el 13º día del mes de Adar. Aquel que debía ser su final, ahora sería su oportunidad. El imperio entero sentía el pulso de algo sagrado, algo que ni siquiera la ley persa podía detener, el despertar de un pueblo que ya no temía. Al caer la noche, en lo alto del palacio de Susa, Ester y Mardoqueo contemplaban las estrellas. «¿Crees que basta con un decreto?», preguntó ella. «No», respondió él. «Pero es el comienzo. Y Dios hará el resto». El sol del mes de Adar amaneció con un cielo pesado, cargado de presagios. Era el día temido, o el día prometido. Nadie sabía aún qué rostro tendría el destino. Desde las tierras montañosas de Media hasta los oasis calurosos de Babilonia, desde los jardines colgantes hasta las llanuras de Elam, el imperio entero estaba en tensión. En cada ciudad, en cada provincia, se palpaba el silencio antes de la tormenta. Los enemigos de los judíos, los mismos que habían preparado espadas, contaban flechas, y esperaban el permiso de la ley para derramar sangre inocente, ahora miraban con desconfianza las sinagogas abarrotadas, los escudos improvisados, los hombres que entrenaban en los patios, las mujeres que tejían estandartes con estrellas de 6 puntas. Porque el nuevo decreto se había regado como fuego por la paja, los judíos tienen el derecho a defenderse, a unirse, a resistir, a pelear hasta el último aliento. Y resistieron. Aquel día, en muchas ciudades del imperio, las calles se tiñeron de sangre. Pero no fue la de los inocentes. Fue la de aquellos que buscaban su destrucción. Los judíos se alzaron como un solo cuerpo, con una fuerza que nadie había anticipado. En Susa, el corazón del imperio, la batalla fue feroz. Los enemigos, aliados de Amán, pensaban que podrían aplastar a un pueblo que había vivido como exiliado y esclavo. Pero se encontraron con algo que no comprendían: fe.
Mardoqueo caminaba entre los combatientes como un general. Su rostro, iluminado por la fe y la justicia, era una señal de que Dios estaba con ellos. Su barba negra ondeaba al viento, su manto púrpura parecía una bandera en movimiento. No empuñaba espada, pero su sola presencia daba fuerza. El enemigo cayó. 1 a 1. 100, 200, 500. Hasta llegar a los 10 hijos de Amán, que se unieron al mismo destino que su padre, la caída. No por venganza, sino por justicia. Esther, desde su lugar en el palacio, recibió la noticia. Su rostro no mostró júbilo ni rencor. Solo una profunda paz. Había salvado a su pueblo. Pero sabía que aún faltaba la redención final. Esa noche, en la ciudad de Susa, no hubo lamentos. Hubo himnos. Se encendieron antorchas. Las casas se llenaron de pan, vino y danzas. Se compartieron los alimentos con los pobres, se cubrieron a los huérfanos, se abrazó a los ancianos. El dolor se transformó en fiesta. Y así nació un día que sería recordado por generaciones, el día de Purim. ¿Lo has oído?, decía un niño a su hermana. Purim, día de alegría, día de victoria. ¿Y qué significa?, preguntaba ella, con los ojos grandes. Significa que Dios no olvida a los suyos, respondía su madre, con lágrimas en las mejillas. Mientras tanto, en lo más alto del palacio, Esther se asomaba al balcón con su manto real flotando al viento. Miraba hacia el cielo y susurraba una oración, no de súplica, sino de gratitud. Y junto a ella, Mardoqueo sostenía un rollo. En él, con letra firme, quedaba escrita la historia de su pueblo, para que nunca más fueran olvidados. Las provincias del imperio, vastas como el mismo horizonte, comenzaron a latir al ritmo de una sola palabra, Purim. Desde las costas del Mediterráneo hasta las llanuras del Indo, los mensajeros a caballo llevaban rollos con el nuevo decreto y con una invitación, que se recuerde esta salvación. Que se celebre. Que se honre con alegría el día en que los condenados fueron liberados, y los tristes se convirtieron en vencedores. En cada aldea, los judíos encendieron lámparas. En cada ciudad, se alzaron cánticos. Las familias se reunieron y se entregaron dádivas mutuamente. Los banquetes se llenaron de risas, vino y relatos de valentía. Y así nació una tradición, leer la historia de Esther cada año, en voz alta, para que los niños, los ancianos y todo el pueblo jamás olvidaran el milagro. Pero en Susa, en el corazón del imperio, algo aún más profundo estaba ocurriendo. Mardoqueo, el hombre que un día se sentó en las sombras de la puerta del palacio, ahora vestía los colores reales. El púrpura de la realeza, el oro del honor. Era consejero del rey, pero más aún, era el rostro de la dignidad restaurada. Un judío, sí, pero también un pilar del reino. Y sin embargo, su corazón no se llenaba de orgullo. Cada vez que caminaba entre los jardines del palacio, recordaba los días de ayuno, las lágrimas de Esther, la amenaza que pendía sobre su pueblo. Era un recordatorio constante de que la salvación no vino por estrategia, ni por fuerza, sino por obediencia y fe. ¿Por qué no estás celebrando como los demás?, le preguntó un noble, viendo su rostro sereno. Porque todavía hay muchos que deben recordar, respondió Mardoqueo, mirando hacia los cielos. Mientras tanto, Esther se convirtió en algo más que reina. Se convirtió en símbolo. El pueblo la recordaba como la joven huérfana que se alzó contra el destino. Como la mujer que, aun temblando, dijo, si perezco, que perezca. Como la reina que salvó a su gente no con espada, sino con sabiduría, valentía y gracia. Las mujeres en Persia comenzaron a contar su historia a sus hijas. Las madres la recordaban en canciones de cuna. Las ancianas tejían su imagen en tapices. Esther no solo era reina, era madre de una nación. Y con el tiempo, el nombre de Amán se convirtió en maldición. Cada vez que su historia era contada, los niños hacían ruido con matracas para borrar su nombre,
para no permitir que el recuerdo del mal tuviera lugar en sus corazones. Purim no era solo una celebración. Era un grito eterno de victoria, una memoria viva de que, incluso en las horas más oscuras, la luz puede abrirse paso. El imperio persa, en el siglo III a.C., era ya diferente. En los registros reales, quedó asentado un nuevo mandato, que cada generación lea, celebre y nunca olvide. Y así, cuando caía la noche y los niños se acostaban tras el banquete, las velas se mantenían encendidas. Una mujer, una madre, una hija, una abuela, narraba la historia de Esther con voz suave y firme. Una vez, una reina salvó a su pueblo. No con espadas, sino con el coraje de hablar cuando nadie más podía. Y al cerrar los ojos, el pueblo dormía en paz. El tiempo siguió su curso como las aguas del gran Eufrates, firme, majestuoso, pero imparable. Y aunque las generaciones cambiaron, el eco del milagro de Esther no se extinguió. Los años pasaron, y la historia de aquella reina valiente comenzó a cruzar las fronteras del imperio persa. En caravanas de comerciantes, en las voces de viajeros, en los labios de sabios errantes, la historia de la salvación del pueblo judío comenzó a expandirse, como una llama que no podía ser contenida. Mardoqueo, ya anciano, caminaba por los jardines del palacio donde una vez había temido por su vida. Ahora, su andar era respetado, su palabra consultada, su sabiduría reverenciada. Los nobles inclinaban la cabeza ante él, pero él solo alzaba su vista al cielo. Había escrito todo lo ocurrido en un rollo. Con precisión, con detalle, no por vanagloria, sino para que su pueblo jamás olvidara lo que la fe, el coraje y la providencia podían lograr. Aquel rollo se convirtió en un documento sagrado, el libro de Esther. Una tarde, sentado junto a una fuente, un joven aprendiz le preguntó: ¿por qué crees que Esther fue elegida reina? Mardoqueo, con la mirada perdida entre los cipreses y los muros de mármol, respondió: porque hubo un momento en que el mundo necesitaba más que poder. Necesitaba esperanza. Y Dios eligió una voz entre millones, para hablar donde todos callaban. En lo profundo de los barrios judíos, los rabinos comenzaron a enseñar la historia con fervor. El nombre de Esther se escribía con tinta dorada. Su imagen adornaba los muros de las sinagogas. Las niñas la imitaban en los juegos, llevando coronas de papel, fingiendo entrar ante un rey invisible. Purim se convirtió en más que una festividad. Era una afirmación de identidad. Una proclamación de que su historia tenía valor, de que incluso en tierra extranjera, su fe no podía ser arrancada. Y en medio de esa celebración, una verdad empezó a asentarse en el corazón del pueblo, que Dios nunca los había abandonado. Que, aunque su nombre no se mencionaba en el libro de Esther, su mano estaba presente en cada giro de la historia. Mientras tanto, el imperio persa comenzaba a decaer. El esplendor de Asuero fue eclipsado por las sombras de nuevos enemigos. Pero entre las ruinas de imperios, el relato de Esther permanecía. En los exilios, en las sinagogas ocultas, en los pergaminos escondidos en túnicas, su historia vivía. Y en la diáspora, cuando el pueblo de Israel fue esparcido como el polvo en el viento, la historia de Esther se convirtió en ancla. Si Dios pudo salvarnos en Susa, decían los ancianos, podrá salvarnos donde quiera que estemos. Esther no fue solo una reina de Persia. Fue una llama contra la oscuridad. Un canto en el silencio. Una mujer que cambió la historia con un acto de valor. Y así, generación tras generación, su memoria resistió imperios, persecuciones y olvidos. Porque lo que nace del coraje y la fe verdadera, no puede ser destruido. Los ecos de la historia de Esther llegaron más allá de las fronteras del imperio persa. De Persia a Grecia, de Grecia a Roma, y a través de los siglos hasta llegar a lugares lejanos, donde el pueblo judío se asentaba en tierras ajenas. Esther se convirtió en un símbolo de esperanza, un faro que iluminaba el camino incluso en los momentos de oscuridad más profunda. En el exilio, los judíos celebraban Purim, no solo como una fiesta,
sino como una forma de reafirmar su identidad en medio de la adversidad. La historia de Esther se contaba de generación en generación, en cada rincón del mundo donde se encontraba una sinagoga, en cada hogar judío que, aunque distante de la tierra prometida, nunca dejaba de esperar el día de su redención. En Jerusalén, donde las ruinas del templo eran testigos de tiempos pasados, los rabinos enseñaban la historia de Esther con fervor. Los niños aprendían su valentía, su determinación y su fe inquebrantable. Los ancianos, con ojos llenos de sabiduría, hablaban de cómo la reina Esther había sido un instrumento de la salvación de su pueblo, elegida por Dios en el momento justo. Era un relato que hablaba de la providencia divina, de la lucha por la justicia y de la lucha por la vida. Así, la historia de Esther trascendió el tiempo. Fue más que una historia de una mujer que se levantó en un tiempo de peligro, se convirtió en un símbolo universal de esperanza, de coraje, de justicia. A lo largo de los siglos, su historia vivió en las palabras de aquellos que la contaban, en las oraciones de aquellos que la recordaban y en las vidas de aquellos que, inspirados por su ejemplo, luchaban por la justicia en un mundo que a menudo parecía estar en las sombras. El relato de Esther nunca se desvaneció. En cada rincón del mundo, desde las antiguas tierras de Persia hasta las vastas ciudades del Imperio Romano, pasando por las comunidades dispersas por todo el globo, la memoria de Esther permaneció viva. Ella, una joven que había desafiado la oscuridad, había cambiado el curso de la historia, y su legado no fue solo recordado, sino vivido. Si este personaje tocó tu corazón, suscríbete, aquí descubrirás los rostros, las decisiones y los destinos de aquellos que caminaron junto a reyes, profetas y el mismísimo Dios. Cada historia es más que un relato. Dale like, comparte con quien ama las grandes historias. Y activa la campana para no perderte los próximos relatos épicos de la Biblia. Esto es Personajes de la Biblia, donde cada historia deja huella. Nos vemos en el próximo video.